Hoy voy a compartir contigo cuál ha sido la forma en que me ha resultado más útil utilizar los nuevos componentes de Adobe XD en mi trabajo día a día. La última actualización de Adobe XD de mayo del 2019 trajo cosas bien interesantes. La más importante de ellas es la incorporación de componentes, que viene a ser una actualización de lo que eran los símbolos. Bueno, a partir de esta actualización de Adobe XD yo agregué 4 lecciones adicionales a mi curso de Adobe XD, hablando principalmente acerca de los componentes y las bibliotecas de recursos compartidos. Y lo que vas a ver a continuación es una de esas 4 lecciones en donde profundizamos acerca de la forma en que me ha resultado más útil utilizar los componentes en mi trabajo día a día. Así que te dejo a continuación con esta lección y nos vemos al final de ella. Tenemos estas dos pantallas y vamos a hacer que estas pantallas funcionen principalmente a partir de componentes. Entonces, vamos a encontrar los elementos comunes dentro de estas dos pantallas y esos elementos comunes los vamos a convertir en símbolos y los vamos a utilizar de manera bien interesante. Entonces, vamos a partir con lo más básico. Ambas pantallas tienen un botón, ¿cierto? Y los botones son exactamente iguales, salvo que cambia el texto. Por lo tanto, vamos a convertir este botón en un componente y lo vamos a repetir en ambos lados. Pero antes de hacer eso, tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante. Y es que cada uno de estos elementos, sobre todo cuando estamos trabajando en móvil, hay una distancia que debemos mantener no solamente entre los elementos que están arriba y abajo, sino que también con los bordes de la pantalla. Por eso, a mí he descubierto que resulta ser bastante útil cuando vamos a crear componentes dentro de Adobe XD para hacer diseños que sean modulares. Me ha resultado bastante útil crear un elemento adicional en el fondo para que nos permita entender claramente cuáles son las distancias entre un elemento y otro. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es dibujar un rectángulo y voy a hacer que este rectángulo tenga exactamente el mismo alto que tiene el botón, pero voy a hacer que crezca. Vamos a enviarlo al fondo primero con control ñ o con comando ñ. Y ahora tiene una altura de 49 píxeles. Solo por un interés de hacer esto más cuadradito, vamos a hacer que el botón y este recuadro tengan un alto de 50 píxeles. Y ahora que esto tiene un alto de 50 píxeles, a este recuadro de fondo le vamos a subir 20 píxeles de altura para que tenga una altura de 70 píxeles. Y vamos a centrarlo con el botón. ¿Por qué vamos a sumarle 20 píxeles arriba y 20 píxeles abajo? Porque la distancia entre cada elemento son 20 píxeles. Por eso tenemos un espacio de 10 píxeles para el botón y de 10 píxeles para los elementos que siguen hacia arriba. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos este elemento dibujado, vamos a quitarle el borde y vamos a dejarlo con un relleno blanco, pero con opacidad 0. Es decir, vamos a hacer que esto sea completamente invisible. Y ahora que tenemos este elemento de fondo, tenemos el rectángulo que dibuja el cuadrado o el botón, y tenemos este texto que claramente está centrado al centro y está correctamente alineado al centro. Tomamos estos 3 elementos y ahí lo convertimos en un componente. Y a este componente vamos a darle el nombre botón. Perfecto. Entonces tenemos este componente botón. Y como pusimos este rectángulo de fondo, vamos a poder crear varias instancias. Por ejemplo, podemos ya eliminar este botón y podemos poner esta instancia y vamos a saber de inmediato que esto está centrado. Y cuando queramos tener otro botón, por ejemplo, a continuación, vamos a tener una distancia perfecta porque este rectángulo que pusimos de fondo nos indica claramente cuál es la distancia que tenemos que tener. Bien, entonces vamos a cambiar este texto porque podemos sobreescribir y aquí vamos a poner enviar. Perfecto. Entonces tenemos nuestro botón funcionando perfectamente. Genial. Ahora, no solamente tenemos que quedarnos tranquilos con haber creado el componente, también es una buena idea que creemos los estilos de texto y los estilos de color. Por eso vamos a seleccionar este rectángulo, vamos a guardar el color y vamos a seleccionar este texto y vamos a crearlo como estilo de carácter porque en el futuro podemos querer cambiar el estilo de texto y este estilo de texto podemos tenerlo como texto para botones, pero además podemos tenerlo como
estilo de texto para otras cosas. Y si queremos cambiar todas esas cosas al mismo tiempo, tendríamos que ir cambiando cada componente por su propia cuenta, o podemos editar el estilo de carácter. Y eso nos va a permitir que estos cambios se vean no solamente en el componente botón, sino en el componente cabecera o a donde sea que hayamos repetido el mismo estilo de texto. Por eso es importante manejar estos tres niveles: los colores, los estilos de carácter y los componentes. Ahora esto se va a poner interesante, porque vamos a crear el componente del input. Vamos a crear este sencillo componente que vamos a llamarle input. Entonces vamos a seleccionar este texto, que es un placeholder, y este recuadro que simula este input. Entonces vamos a seleccionar ambos elementos y vamos a apretar control K. Y esto se convierte en un componente. Vamos a ponerle un nombre, en este caso vamos a llamarle input. ¿Por qué en este caso no pusimos este rectángulo de fondo para dibujar el margen? Porque lo que hicimos acá es crear el input, o sea, es crear el componente de input. ¿Por qué? Porque ahora podemos eliminar este input y vamos a crear una instancia de este input, que lo vamos a poner acá, y vamos a seleccionar el texto con el input, y a esto le vamos a crear un rectángulo de fondo, de la misma forma en que lo hicimos. Entonces, que tenga el ancho indicado y la altura indicada, y vamos a sumarle 20 píxeles. De esa forma lo mandamos al fondo, hacemos que suba 10 píxeles para que sea un tamaño equivalente hacia arriba y hacia abajo. Le quitamos el borde, le bajamos la opacidad a 0, y ahora todo esto lo convertimos en un nuevo componente, que en este caso va a ser input, o en este caso va a ser label más input, porque este componente tiene un label y además tiene el input. ¿Por qué es interesante esto? Porque en el futuro podemos cambiar el estilo del input, y queremos hacer que los labels estén ajustados acá, y queremos que los inputs tengan cierto color, y podemos cambiar todos los inputs sin afectar a los labels, o eventualmente podemos tener componentes en algún lugar que no incluyan labels y que solo sean input, y los podemos usar de manera indistinta, y esto resulta ser bastante interesante. Entonces ya tenemos este componente de input más label. Perfecto. Entonces aquí tenemos dos elementos que son bien interesantes, porque son dos versiones de input, pero con anchos diferentes. Entonces vamos a ver qué tal se comporta si traemos un label más input y tratamos de ponerlos a este tamaño. Entonces lo movemos hacia allá y vamos a ver que más o menos se comporta de la forma esperada, pero vemos que no se adapta correctamente al tamaño que queríamos hacia la derecha. Es completamente natural, porque lo que hizo fue respetar el mismo margen que teníamos acá, lo cual está bien. Así que en este caso tendríamos que simplemente sobreescribir el ancho del input, y en este caso podemos o eliminar este texto o bajarle la opacidad a 0. En mi caso prefiero bajarle la opacidad, pero no hay ninguna diferencia si es que le cambias, lo eliminas o le bajas la opacidad. Vamos a reemplazar el texto para que diga calle avenida, y esto simplemente lo vamos a subir para que quede pegadito ahí, y vas viendo como todo calza perfectamente gracias a estos recuadritos que pusimos de fondo. Y ahora vamos a crear otra instancia del label más input, que lo vamos a alinear aquí a la derecha, vamos a mover hacia allá, y aquí nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener que sobreescribir el tamaño del recuadro del input, y vamos a tener que mover este texto acá. Entonces vamos a cambiar el texto para que diga número, y en este caso el placeholder vamos a simplemente bajarle la opacidad, y lo que teníamos debajo podemos borrarlo. Bien, entonces mira, todo esto está compuesto solo de símbolos, o de componentes en este caso. Y ahora nos toca esto de arriba. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto de arriba? Es bien interesante. Y aquí se pone
interesante la cosa, porque lo que vamos a hacer es crear un nuevo componente a partir de otro componente. Entonces, vamos a tomar un input, y este componente input lo vamos a poner por acá, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este texto, le vamos a cambiar el color, que en este caso es un color 333. Vamos a cambiar el texto para que diga selecciona. Y si te fijas, esto sigue siendo un componente input. No ha cambiado nada. Pero vamos a tomar este triángulo, vamos a pegarlo encima de este input, de este componente de input. Vamos a alinearlo y vamos a crear un nuevo componente, y este componente lo vamos a llamar select. Entonces creamos un componente select a partir del componente input. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos modificar el componente maestro del input, por ejemplo, y cambiarle el color para que el componente maestro de input sea rojo. Y esto no solamente va a afectar a los componentes de input, sino que además va a afectar al componente select, lo cual nos hace bastante fácil el trabajo si es que tenemos un estilo que unifica cómo se ven los select y cómo se ven los input. Así que ahora lo que nos toca hacer es traer esto hacia abajo, pero en este caso no quiero hacerlo con el componente maestro. Vamos a hacerlo con una instancia del componente select que vamos a poner acá. Vamos a borrar lo que teníamos de fondo y vamos a dibujar este mismo rectángulo de fondo que tenga 10 píxeles hacia abajo, 10 píxeles hacia arriba. Lo enviamos hacia el fondo, y esto, que incluye el componente select más este texto más el recuadro de fondo, lo vamos a convertir en un componente y lo vamos a llamar label más input. Perfecto. Entonces todo este formulario ahora está hecho a partir de componentes. En este caso voy a borrar este componente porque es el componente maestro. No me gusta tener los componentes maestros incluidos dentro de una interfaz, me gusta tenerlos aparte. Y creo que este botón también es un componente maestro. Vamos a sacarlo y vamos a reemplazarlo por una instancia. Perfecto. Entonces ahora todo este formulario está hecho a partir de instancias de componentes. Y lo que nos está faltando es convertir toda esta parte de arriba en un componente que vamos a llamar cabecera. Eliminamos este componente maestro y ponemos aquí una instancia. Entonces toda esta pantalla ahora son instancias de componente. Entonces ahora podemos borrar esta cabecera de acá, reemplazarla por este componente, que vamos a cambiar solo el texto para que sea tu opinión. El botón parece que ya era un componente y solo nos falta este componente que es ¿cómo se llama esto? Un text area. Entonces, el text area también lo vamos a hacer a partir del componente de input. Entonces, vamos a hacer que este input crezca hacia abajo para que ocupe el tamaño de un text area, pero vamos a darnos cuenta de que tenemos el problema de que este texto de placeholder lo puso al medio. Al momento de redimensionar lo tiró hacia abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a tomar nuestro input, vamos a editar el componente maestro y vamos a hacer que este texto, ahí donde se fue, vamos a hacer que este texto esté alineado a la izquierda y arriba. Y eso nos arregla de inmediato cómo se ve este input acá. Entonces, ahora podemos simplemente mover eso a la posición indicada. Vamos a cambiar este placeholder para que diga, en este caso, escribe tu reseña, o no me acuerdo qué es lo que decía ahí. Y ahora podemos dibujar lo mismo que hemos hecho anteriormente. Podemos hacer un rectángulo. Ahí lo puse dentro del... Tiene que ser fuera del símbolo, fuera del componente. Ahora sí, vamos a dibujar este rectángulo que tenga la misma altura de los elementos. Vamos a hacer que crezca 20 píxeles. No sé si lo hice bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí sí, lo tenemos con el mismo ancho y con el ancho de la mesa de trabajo y con el alto de los elementos. Vamos a hacer que crezca 20 píxeles. Vamos a subirlo 10 píxeles. Vamos a enviarlo de fondo. Vamos a quitarle el borde y vamos a bajarle la opacidad. Y ahora con todo esto
Vamos a convertirlo en un nuevo componente y vamos a llamarlo label más text area. Entonces voy a borrar esto y voy a poner una instancia acá. Entonces estas dos pantallas ya están hechas a partir únicamente de instancias de símbolo. ¿Y por qué esto es interesante? Porque nosotros ahora podemos crear una nueva mesa de trabajo. En este caso da lo mismo el tamaño que le demos a esta mesa de trabajo. Y podemos ir poniendo aquí todos los componentes maestros. Entonces vamos a editar ese componente maestro, ese componente maestro. Bien, vamos a ir haciendo que aparezcan todos los componentes maestros. Y todos estos componentes maestros los voy a traer y los voy a ir guardando en esta mesa de trabajo. Bien, los voy a ir poniendo acá. Y aquí los tengo. Ahora, tú puedes irlos ordenando según sea tu necesidad, ¿cierto? En este caso voy a poner el select y el input arriba. Después voy a poner el input más select. Y creo que me está faltando el label más select. Ah, los dos se llaman igual. Este sería label más select. Le puse input. Entonces, editar componente maestro. Ah, y me quedo acá. Perfecto. Entonces, ese tenemos que sacarlo de acá. Y vamos a convertir esto en una instancia. Ahí está. Entonces, ahora tenemos todos los componentes maestros en este lugar. Y eso no es, digamos, un requerimiento para trabajar con los componentes, pero es una forma que a mí me ha resultado bastante útil para ir trabajando con los componentes dentro de mis diseños. Tenerlos todos juntitos en algún lugar, todos los componentes maestros juntitos en un lugar, y en las pantallas de diseño solo tener instancias. Y ahora que tenemos esto así, podemos ir haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, si cambiamos el estilo de los input, vamos a hacer que sean rojos, vas a ver que esto no solamente aplica a los inputs, sino que también se propaga a los select y a los text area. Entonces, esa es la gracia de ir teniendo componentes dentro de componentes o ir creando componentes nuevos a partir de componentes antiguos, porque los cambios que hagan se van a propagar de manera global y tus diseños van a ser mucho más consistentes. Y también me ha resultado muy útil esto de darle un cuadradito transparente de fondo para definir los tamaños y las distancias. Espero que estos tips te hayan resultado de utilidad. El video quedó un poquito largo, pero creo que vale la pena entender esta forma de trabajo que por lo menos a mí me ha resultado útil. No es que la haya visto no es que la haya visto recomendada de parte de Adobe o de algún influencer de diseño, pero por lo menos he descubierto que esto a mí me resulta bastante útil y espero que a ti también. Ah, y antes que se me olvide, se me estaba quedando en el tintero. No olvides que no solo basta con crear los componentes y poner instancias dentro de tus mesas de trabajo, también es importante que vayas guardando los diferentes estilos de texto. Por ejemplo, en este caso tenemos que guardar este estilo de texto, tenemos que guardar este estilo de texto del título, tenemos que guardar el estilo de texto que utilizamos para los párrafos y el estilo de texto que usamos para los botones ya lo teníamos guardados. Bien, esos son todos los estilos de texto que utilizamos y además tenemos que guardar los colores. Tenemos que guardar este color que utilizamos para los... mira, al seleccionar este componente se me crearon todos estos estilos de texto, que está genial. Se nos guardó el color primario, que ya lo teníamos guardado a partir de los botones, el color del texto oscuro, el color de los bordes y el color blanco, ¿cierto? Y este color del texto no se guardó, ¿o sí? Es un B2, sí, ese color faltó guardarlo. Vamos a añadirlo a continuación y ahí tenemos todos nuestros colores guardados. Y fíjate que me acabo de dar cuenta, ahora que estamos trabajando en guardar los colores, de que el color A7 y el color B2 son muy similares. Entonces, ¿por qué no unificarlos? Vamos a editar este color A7 y vamos a hacer que sea igual a este color de abajo. Y fíjate que esto es muy interesante. Cuando le doy Enter, Adobe XD se da cuenta, oye, tengo dos colores iguales, ¡pum! Vamos a hacer que sean exactamente el mismo y de ahora en adelante
todos los colores van a ser el mismo, y si yo quiero cambiar cualquier cosa, independientemente de que sean diferentes componentes, si yo modifico este color, va a verse reflejado en todos lados en donde se utilizó ese color, independientemente de que sea un componente maestro, una instancia, da lo mismo, va a modificarlo de igual forma. Así que por eso es súper interesante y súper importante guardar los colores y los estilos de texto, además de los componentes dentro de tu diseño. Bien, espero que esta lección te haya resultado de utilidad y hayas aprendido un par de cosas nuevas. Si quieres ver el curso completo, recuerda que lo encuentras en amkpro.com. Por ahora yo me despido y nos encontramos pronto con algún nuevo video. Chau chau.